la temática del desarrollo de la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia contra las mujeres, seguiremos hablando sobre lo que son las diferentes formas en las que pueden atrapar a una mujer en un mundo de violencia sin que ella lo quiera admitir, llamado también el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es una respuesta psicológica y esta ocurre cuando los rehenes o víctimas de abuso crean víctimas con sus captores o abusadores. Esta conexión psicológica se desarrolla a lo largo de los días, semanas, meses o incluso años de cautiverio o abuso. Con este síndrome, rehenes o víctimas de abuso pueden llegar a simpatizar con sus captores. Esto es lo contrario al miedo, al terror y el menosprecio que se puede o podría esperar de las víctimas que están en esta situación. Con el paso del tiempo, algunas víctimas llegan a desarrollar sentimientos positivos hacia sus captores, incluso podrían empezar a sentir que comparten objetivos y causas comunes. La víctima podría comenzar a desarrollar sentimientos negativos hacia la policía o a las autoridades. Pueden llegar a sentirse resentidos en cualquiera que esté intentando ayudarles a escapar de la peligrosa situación en la que están. Esta paradoja no ocurre con cada rehén o víctima, y no está claro por qué ocurre en algunos casos. Muchos psicólogos o profesionales médicos consideran que el síndrome de Estocolmo es un mecanismo de supervivencia, una manera que ayuda a las víctimas a manejar el trauma. Es una situación aterradora. De hecho, la historia del síndrome puede ayudar a explicar qué se ve. Los episodios de lo que se conoce como síndrome de Estocolmo posiblemente han ocurrido durante décadas, incluso siglos. Pero no fue hasta en el año de 1973 que se dio nombre a esta respuesta al cautiverio o al abuso. En esta fecha, 2 hombres retuvieron a 4 personas como rehenes durante 6 días después de un robo a un banco. Y esto se dio en un banco de Estocolmo, Suecia. Después de que los rehenes fueron liberados, se negaron a testificar contra sus captores e incluso comenzaron a recaudar dinero para su defensa. Después de eso, psicólogos y expertos en salud mental asignaron el término síndrome de Estocolmo a la condición que ocurre cuando los rehenes desarrollan una conexión emocional o psicológica con las personas que los mantuvieron en cautiverio. Sin embargo, el síndrome de Estocolmo, a pesar de ser bien conocido, no es reconocido en la nueva edición del Manual de Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Expertos en salud mental y otros especialistas utilizan este manual para diagnosticar trastornos de salud mental. Este síndrome se reconoce por tener 3 eventos o llamémosle síntomas distintos. El primero es que la víctima desarrolla sentimientos hacia la persona que la mantiene cautiva o abusa de ella. El segundo es que la víctima desarrolla sentimientos negativos hacia la policía, las figuras de autoridad o cualquier persona que podría estar tratando de ayudarles a alejarse de su cautor. Incluso puede negarse a cooperar contra su captor. Y el tercero es que la víctima comienza a percibir humanidad de su captor y a creer que comparten los mismos objetivos y valores.
Estos sentimientos suceden a menudo debido a la situación emocional y muy cargada que ocurre durante una situación de rehenes o incluso de abuso. Por ejemplo, las personas que son secuestradas o tomadas como rehenes suelen sentirse amenazadas. Su captor, pero también dependen en gran medida del mismo para sobrevivir. Si el secuestrador o abusador les muestra algo de bondad, pueden empezar a sentir sentimientos positivos hacia su captor, por esta compasión que éste tuvo con él. Con el tiempo, esa percepción comienza a cambiar y sesgar la manera como ven a la persona que les mantiene como rehenes o abusa de ellos. Relaciones abusivas. Las investigaciones han demostrado que las personas abusadas pueden desarrollar vínculos emocionales con su abusador. El abuso sexual, físico y emocional, así como el incesto, pueden durar años. Durante este tiempo, una persona puede desarrollar sentimientos positivos o simpatía con la persona que abusa de ella. Hay un punto muy importante en donde se ve de manifiesto este síndrome, y es la violencia en la pareja. Las violencias contra las mujeres son un importante problema social de múltiples y graves consecuencias, entre las que se incluye el riesgo para la vida, salud, a corto o a largo plazo de las víctimas. Esta violencia ha formado parte de la vida cotidiana de las mujeres a lo largo de la historia, pero estaba normalizada y no tenía reconocimiento como tal, por lo que permanecía silenciada y oculta. En la actualidad, se considera que una grave violación de los derechos humanos y un problema de salud pública de primera magnitud ha pasado de la invisibilidad al reconocimiento como un problema social. También un problema político y sanitario, al que los poderes públicos han dedicado una especial atención. La violencia contra la mujer comprende diferentes tipos de abusos que las víctimas pueden sufrir a lo largo de su vida, cuyas manifestaciones son múltiples y variadas. Incluye cualquier proceso de violencia por razones de sexo, por que puedan tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual y o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la privada. Se considera que la violencia contra la mujer constituye una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos, el hombre y la mujer, que condujeron a la dominación de la mujer y su discriminación por parte del hombre. Por lo tanto, el término de violencia de género se utiliza muchas veces para referirse a la violencia contra la mujer. La violencia de pareja contra la mujer es una modalidad de violencia de género y se define como la violencia física, sexual y o psicológica, llevada a cabo por parte del que ha sido su compañero sentimental. Es una de las formas de violencia menos evidentes, porque habitualmente se desarrolla en el ámbito de familia, es decir, en la privada. Por ello, en ocasiones se le denomina violencia doméstica o familiar, aunque la ejercida en el seno de la pareja sería un tipo particular de la violencia doméstica. Puede ser ejercida contra otros miembros de la unidad familiar, no solo contra las mujeres, y puede ser perpetrada por cualquier componente de la unidad familiar. Por otro lado, la violencia de pareja se puede producir aún sin convivencia.
La que se produce en el contexto de una relación de pareja constituye una de las manifestaciones más comunes de violencia contra las mujeres. Es la más frecuente en nuestro medio. Obviamente, cualquier tipo de agresión tiene consecuencias negativas para la víctima, pero la magnitud de las mismas se incrementa de forma significativa en el caso de violencia de pareja, debido a su cronicidad y el contexto en el que se produce. En principio, fuente de intimidad y seguridad para la mujer. A partir de datos obtenidos en más de 79 países, la prevalencia global de violencia física o sexual por parte del compañero sentimental es del 30%. El estudio realizado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea revela la magnitud de los abusos sufridos por las mujeres en casa, en el trabajo, en público y en la red. A partir de los datos obtenidos de 28 Estados miembros de la Unión Europea, con una prevalencia global de violencia de pareja del 22%, que se da a partir de los 15 años de edad. También se ha constatado que es un problema transversal, es decir, que afecta a todos los segmentos de la sociedad. Por lo tanto, cualquier mujer con independencia de la edad, etnicidad, el estatus socioeconómico, nivel educativo o creencia religiosa puede sufrir maltrato en el contexto de su relación de pareja. En la actualidad, se considera que la violencia de pareja no depende solo de factores individuales. Y no existe un solo factor causal, sino que se trata de un problema complejo con determinantes que interactúan a distintos niveles y que pueden favorecer la violencia a proteger frente a ella. Una aproximación adecuada a este problema debería considerar factores individuales, víctima maltratador, situacionales y del contexto cultural y social en el que se producen. Asimismo, se ha demostrado que el maltrato se manifiesta con mayor frecuencia en aquellas mujeres con un nivel educativo bajo y con mayor número de menores en su casa, así como en aquellas que viven en el medio rural. Determinadas etapas vitales como el embarazo, el puerperio o la edad avanzada, así como condicionantes de salud como la discapacidad, la enfermedad mental grave o la drogodependencia, también suponen una mayor vulnerabilidad ante la violencia. Por otra parte, el alto nivel educativo y ocupacional, así como el apoyo social, se consideran factores protectores contra la violencia de pareja. Aunque es importante tener en cuenta la variación de estos factores entre culturas, pues no todas son igual, se han analizado variables como la edad, estado civil, el nivel educativo, el tipo de empleo y el nivel de ingresos económicos, poniéndose de manifiesto su relación con la violencia de pareja. Se ha constatado que los agresores son sobre todo adultos jóvenes, con un nivel educativo bajo. Se desempeñan trabajos de baja cualificación. La mayoría carecen de antecedentes delictivos. Y la proporción de aquellos con una enfermedad mental diagnosticada es baja, superior al 20%. Diferentes estudios han tratado de identificar si ciertos trastornos de la personalidad estarían relacionados con la violencia de pareja. Algunos autores describen que los relacionados con la violencia de pareja o que los maltratadores, como son totalmente dependientes, pueden ser inseguros, con baja autoestima y con dificultad de controlar sus impulsos. Otros refieren mayor puntuación en ciertas escalas de trastorno de la personalidad. Puede ser antisocial, una persona agresiva.
Y también se ha descrito que la proporción de maltratadores son o tienen trastornos de la personalidad y que esta es relativamente otra. Otro de los factores de riesgo estudiados en el uso o abuso del alcohol por parte del agresor, y es que la relación entre el alcohol y la violencia es un tema muy debatido. Aunque hay autores que han encontrado una asociación significativa, muchos consideran que no es realmente un factor causal, sino que actúa como un factor situacional. Es decir, incrementa la probabilidad de violencia reduciendo inhibiciones y nublándolas. Independientemente del papel causal que juegue el alcohol, la evidencia muestra que las mujeres que viven con bebedores abusivos corren un riesgo mayor de maltrato y de que la violencia durante el episodio sea más severa. Se estima que el 30% de los maltratadores tienen problemas relacionados con el alcohol y una proporción menor con otras drogas, aunque estas cifras varían en distintos estudios. Otro de los factores individuales considerados es la exposición al maltrato durante la infancia. Diferentes estudios muestran que asociaciones o que están asociados con la violencia de pareja. Sin embargo, aunque es frecuente que los agresores tengan historial de violencia, no todos los chicos que presencian o sufren violencia se convierten en maltratadores. A nivel interpersonal, diferentes estudios han mostrado que tanto los conflictos de pareja como el dominio de la economía y el poder decisorio en el hogar por parte del hombre pueden constituir importantes factores de riesgo para una situación de violencia. Las evidencias disponibles indican que en la mayor parte de las ocasiones el maltrato aparece de forma precoz en la relación, se prolonga en el tiempo. A pesar de los intentos de algunas víctimas de salir del problema, lo que pone de manifiesto la crónica violencia. Se ha descrito que la convivencia y el tamaño de la familia, en las más frecuentemente numerosas, constituyen factores de riesgo. Sin embargo, el maltrato también ocurre en parejas que no conviven y en aquellas en las que las víctimas toman la decisión de romper la relación. En muchos de estos casos el maltrato no cesa, sino que incluso se agrava. De hecho, se ha señalado que la separación o el divorcio supone un factor de riesgo para el maltrato, produciendo agresiones más graves. Aunque la violencia de pareja ocurre en todos los grupos sociales, las mujeres que viven en situación de pobreza se ven afectadas de forma desproporcionada. El bajo nivel socioeconómico se considera un factor de riesgo a nivel estructural. El modo con el que la comunidad responda a la violencia puede afectar el nivel de abuso de la misma. Se ha puesto de manifiesto que la ausencia de apoyo social se relaciona con mayor frecuencia de violencia ejercida contra la mujer en la pareja. Las sociedades con menos niveles de violencia son aquellas que establecen sanciones contra estas prácticas, o las que ofrecen recursos o apoyos a estas mujeres. La violencia de pareja se puede infligir en forma de abuso psíquico, físico o sexual. A menudo comienza insidiosamente, haciéndose más opresiva y peligrosa en el tiempo. Por eso es importante que tu mujer frenes esta violencia antes de que se prolongue en el tiempo y antes de que pases a ser una más en la lista de las estadísticas de mujeres abusadas, maltratadas y muchas veces lamentablemente desaparecidas o muertas. Únete, no seas una más.